Todo empezó con un puto beso. No un beso cualquiera, no uno robado detrás de una puerta o escondido en un coche. No, mi mujer, Laura, me besó en la mejilla, me dijo ahora vengo y 5 minutos después la vi besarse con otro, con lengua, delante de la fuente del parque donde hacíamos el cumpleaños de nuestra hija. Sí, tío. En medio de la fiesta. Con los globos, los niños corriendo, y mi madre cortando la tarta. Me quedé congelado. No fue un error de vista. No fue un beso en la mejilla. Fue un beso real, de esos que duran, que cierran los ojos, de esos que duelen aunque no deberías haberlos visto nunca. Estaban detrás de los arbustos, no se dieron cuenta de que yo los podía ver desde el camino al baño. Me iba a mear, y terminé con ganas de vomitar. Mi primer impulso fue reventarlo ahí mismo. No sé ni quién era él, no le había visto nunca, pero llevaba una camisa blanca y unas gafas de sol colgadas del cuello. Ella lo abrazaba como si fueran novios. Como si no tuviera una hija jugando a 5 metros, ni un marido que acababa de inflar 20 globos mientras ella ponía los platos. Me volví a la fiesta sin decir nada. Ni a ella, ni a nadie. Me metí en el baño, me miré en el espejo y me vi la cara pálida, las venas del cuello hinchadas. Me enjuagué con agua fría, respiré y decidí actuar como si nada. No iba a estropearle el cumpleaños a mi hija por culpa de esa hija de puta. Lo peor de todo, ¿sabes qué fue? Que cuando volvió a la mesa, aún tenía el brillo de los labios frescos. Me dio un beso en la cabeza y me preguntó si todo iba bien. Todo iba como el culo, Laura. Pero no se lo dije. Aún no. Esa noche dormimos en casa de mis suegros, como habíamos planeado. La niña se quedó con sus primos, y nosotros en la habitación de invitados. Y fue ahí donde empecé a atar cabos. Los turnos que se alargaban. Las duchas a deshoras. Las ganas de sexo que desaparecieron de un día para otro. Las risas estúpidas al móvil. Todo cobró sentido con ese beso. Pero lo que más me jodía, más que la traición, era que lo hizo en público. Ni siquiera se molestó en esconderlo bien. No sé si fue arrogancia, calentón o simple estupidez. Pero hacerlo en el cumpleaños de nuestra hija, eso fue otra liga. Y ahí empezó todo. El silencio, la estrategia, la rabia. Me convertí en otro. En alguien que observa, que espera, que planea. Porque yo no soy de los que lloran. Yo soy de los que devuelven la jugada. Y no te imaginas lo que tenía preparado para ella. A la mañana siguiente me desperté antes que ella. Dormía como si nada, con la cara tranquila, tapada hasta el cuello, como si no hubiera hecho lo que hizo el día anterior. Me senté en el borde de la cama y me quedé mirándola durante un buen rato. No por amor, ni por duda. Era más bien por asco. Me daban ganas de preguntarle si se había cepillado los dientes después del beso, si pensaba mirar a nuestra hija a la cara y seguir actuando como madre ejemplar. Pero no dije nada. Solo me levanté, me vestí y fui a preparar café en silencio. Esa mañana fue rara. No porque discutimos ni nada por el estilo, sino por lo contrario. Todo fue tan normal que dolía. Ella hablaba como siempre, hacía bromas, me preguntaba por el trabajo, me tocaba el brazo como si nada. La hija de puta se comportaba como si todo estuviera bien, y eso me enfurecía más. ¿Cuánto tiempo llevaba mintiendo así? ¿Cuántos desayunos como ese habíamos compartido mientras ella ya estaba en otra cama o pensaba en otro tío? Yo necesitaba saber más. Saber si ese beso era el primero, si fue un accidente o parte de una historia que ya tenía capítulos. Necesitaba nombres, fechas, lugares. Necesitaba entender hasta dónde había llegado y cuánto de mi vida había sido una mentira sin yo saberlo. Y sabía que no podía preguntárselo así como así, porque lo negaría todo o me inventaría una historia a medias.
Así que lo que hice fue tomarme el día libre. Le dije que tenía una videollamada con unos clientes y que no podía salir del despacho en toda la mañana, pero era mentira. Me quedé en casa, con una idea muy clara: seguirla. A las 11:30 salió de casa con ropa cómoda, como si fuera a correr o al gimnasio. Pero no llevaba la mochila de deporte. Solo las llaves y el móvil. Esperé unos minutos y salí en el coche. Mantuve la distancia, lo justo para que no sospechara. No condujo hacia el gimnasio ni al parque como otras veces. Tomó la 6, dirección Las Rosas. Me empecé a poner nervioso. Yo conocía esa zona. Oficinas, algunos bares discretos, hoteles pequeños. Mal rollo. La seguí hasta una calle tranquila, sin cámaras, sin mucho tráfico. Aparcó frente a un bloque de oficinas de 3 plantas. Entró sin mirar atrás. Me quedé en el coche durante media hora. Pensaba que tal vez solo había ido a ver a una amiga o a entregar algo. Pero no. A los 35 minutos, lo vi. Salió él. El mismo cabrón de la camisa blanca. Mismo corte de pelo, mismo andar de sobrado. Entró en el edificio con cara de rutina. Como si ya lo hubiera hecho antes. Eso me confirmó todo. No era un error, no era un calentón de una fiesta. Era algo organizado. Repetido. Llevaban tiempo viéndose. Probablemente durante mis turnos de trabajo, cuando yo pensaba que ella estaba descansando o haciendo recados. Me hervía la sangre, pero no podía perder la cabeza ahí. Necesitaba más. Me bajé del coche y caminé hasta el edificio. En la entrada había un portero automático con una lista de empresas. 3 nombres. Una asesoría jurídica, una agencia de marketing y un nombre que me llamó la atención: Fisioactiva. Clínica de fisioterapia. ¿Fisioterapia? Me sonó la alarma. Laura era fisioterapeuta, sí, pero no trabajaba en esa zona. Al menos eso creía. Ella siempre decía que su clínica estaba en Pozuelo, no en Las Rosas. Empecé a hacer memoria. ¿Y si ya no trabajaba donde decía? ¿Y si había cambiado hace semanas o meses y yo ni me había enterado? Me fui a casa sin que me vieran, pero ese día no me pude concentrar en nada más. A la noche, mientras ella se duchaba, busqué en Google el nombre de la clínica. Apareció su web. Revisé las fotos del equipo y ahí estaba, Laura, con bata blanca, en la sección de nuestro equipo. Es decir, llevaba tiempo trabajando ahí, con ese tío, y nunca me lo dijo. Me había estado mintiendo todos los días, mirándome a la cara. Esa noche fue difícil. Me metí en la cama con ella al lado, sabiendo todo eso, y tuve que aguantarme las ganas de levantarme y soltarlo todo. Pero decidí que no. No aún. Yo no quería un escándalo. Quería venganza. No porque fuera rencoroso, sino porque no se merecía una simple pelea de pareja y ya está. No después de tanto teatro, de tanta manipulación. Me propuse aguantar, pero no por cobarde. Por estrategia. Al día siguiente, me levanté antes que ella. Preparé desayuno como si nada. Pan tostado, café, zumo. Ella bajó, me abrazó por detrás y me dijo que ojalá todos los días empezaran así. Casi se me atraganta el pan. La miré a los ojos y le dije que estaba pensando en hacer algo diferente, en tomarme unos días para mí. Dijo que le parecía bien, que me lo merecía. Falsa. Sonreía sin saber que ya la tenía en la mira. Ese fin de semana hice algo que nunca había hecho. Fui a la clínica, con una excusa absurda: quería un masaje para la espalda. Pedí cita sin decir que era su marido. Fingí ser otro, incluso di un número falso. Lo importante era ver cómo se comportaba. Cuando entré y la vi ahí,
vestida de blanco, saludándome como si fuera un cliente más. Sentí una mezcla de náuseas y rabia. Me atendió una recepcionista, me hizo llenar un formulario y me dijo que la fisioterapeuta asignada sería otra, no Laura. Ella no me vio, o fingió no verme. Salí de ahí antes de que me descubrieran. Ya tenía suficiente. Esa noche no pude dormir. Pensaba en todo lo que había pasado, en cómo podía haber sido tan ciego, en cómo había confiado tanto en alguien que me estaba usando como pantalla. Me dolía el estómago, la cabeza, los dientes de apretar la mandíbula. Pero ya estaba claro. No había dudas. Laura me estaba engañando, desde hacía tiempo, con alguien de su trabajo, y había montado una doble vida con una facilidad que daba miedo. Esa fue la noche en la que decidí que no iba a quedarme de brazos cruzados. Y lo que vino después, no fue bonito. La confrontación llegó antes de lo que había planeado. No porque me traicionaran los nervios ni porque no pudiera soportar la espera, sino porque el destino decidió meter su mano. Era martes, recuerdo que había dormido poco y que llevaba el día entero repasando una y otra vez cómo iba a hacerlo, qué palabras usar, qué tono mantener para no perder el control. Quería enfrentarla sin que pudiera manipularme ni girar la historia a su favor. Esa noche llegó tarde, como últimamente, aunque ni siquiera se molestó en inventar una excusa convincente. Dijo que se había quedado con unas compañeras tomando algo después del turno, y aunque hablaba con una naturalidad pasmosa, algo en su mirada la delataba. No era miedo ni culpa, era costumbre. Era una mentira más en una lista tan larga que ya ni se esforzaba por disimular. Cenamos juntos con Claudia. La niña no se enteraba de nada, claro, y verla reír con su madre me descolocaba. Me hacía preguntarme cómo podía alguien sostener una vida doble con tanta calma, sin que se le notara ni un temblor en la voz. Después de acostar a Claudia, me quedé en el salón fingiendo ver la tele. Laura salió del baño con el pelo mojado y un pijama gris. Se sentó en el sofá a mi lado y empezó a mirar el móvil. Yo la observaba sin moverme. El brillo de la pantalla se reflejaba en su cara y la luz azul le daba ese aire de rutina que siempre había tenido por las noches. Cuando dejó el teléfono en la mesa, supe que era el momento. Laura, le dije, sin levantar mucho la voz, quiero hablar contigo de algo. Ella me miró con gesto tranquilo, como si esperara una conversación doméstica, algo sobre las facturas o sobre la niña. ¿Qué pasa?, preguntó. Quiero saber quién es él, respondí, despacio, sin apartar los ojos. La cara se le descompuso al instante, pero se recompuso rápido. Bajó la mirada y trató de reírse, aunque la voz le salió forzada. ¿De qué estás hablando? Del tío con el que te besaste en el parque, delante de todos, el día del cumpleaños de nuestra hija. No hubo reacción inmediata. Ni lágrimas, ni negaciones. Solo silencio. Después se levantó y empezó a caminar por el salón como si buscara una salida que no existía. Yo seguía sentado, sin levantarme. No sé de qué hablas, dijo finalmente. Estás imaginando cosas. Lo vi, Laura. No me lo contaron, no me lo dijeron. Lo vi con mis propios ojos. Y no fue un beso de saludo. Fue un beso de pareja. Se apoyó en la pared y se cubrió la cara con las manos. Respiró hondo, pero no lloró. Al contrario, se recompuso de golpe y me miró con rabia. No tenías derecho a seguirme, dijo. Ni te seguí ni hacía falta. Lo hiciste delante de mí. Y después te fuiste con él, al trabajo, como si nada. No fue lo que piensas, contestó. Ah, ¿no? Entonces explícame qué fue. Se sentó de nuevo, mirándome fijamente. Por fin habló sin rodeos. Es un compañero. Nos conocemos desde hace meses. Me ayudó con algunos pacientes, con papeleo, y las cosas se fueron de las manos.
No fue planeado, no fue algo que buscara. ¿Cuántas veces? Pregunté. No lo sé. Desvió la vista. Unas cuantas. ¿Unas cuantas? Repetí. ¿Y cuándo pensabas decírmelo? ¿Cuándo Claudia cumpliera 18? Ella me dijo que no quería hacerme daño, que no tenía intención de romper la familia, que todo se había complicado porque se sentía sola. Las palabras salían con precisión, como si las hubiera ensayado. Decía que se había sentido invisible, que yo estaba demasiado ocupado, que la rutina la asfixiaba. Lo típico, pero dicho con un tono tan calculado que era imposible no notar que lo había pensado antes. Me quedé callado un buen rato, intentando no gritar. Así que la culpa es mía, dije al fin. Porque trabajo desde casa y llevo a nuestra hija al colegio. Porque cocino, limpio y te dejo salir con tus compañeras. Eso te hizo sentir sola. No se trata de culpas, respondió. Solo, pasó. No, Laura. No pasó. Pasar es tropezarte con una piedra, no acostarte con alguien mientras tu marido prepara la cena. Ella se levantó bruscamente. No lo hice para herirte. Pues lo lograste igual, le dije. Y de paso destrozaste lo que quedaba de respeto. Nos quedamos en silencio varios minutos. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj y el ruido de la calle. Luego me dijo algo que me terminó de partir por dentro. No sé si te amo como antes. Fue como recibir un golpe directo al estómago. Ni siquiera tuvo la decencia de decirlo con cuidado. Simplemente lo soltó, como quien deja caer un vaso vacío. Me levanté, caminé hasta la ventana y me quedé mirando la oscuridad. ¿Y él? ¿Lo amas a él? Pregunté. No, contestó, casi al instante. No lo amo. Entonces, ¿qué coño era esto? Era escapar un rato. Sentirme viva, sentir que alguien me miraba. La rabia me subió hasta la garganta. Yo te miraba todos los días. Solo que tú ya no querías ver. Ella no respondió. Se quedó quieta, sin mirarme. Luego empezó a llorar, pero eran lágrimas secas, sin convicción. Se tapó la cara y se disculpó varias veces. Decía que no quería perderlo todo, que me necesitaba, que había cometido un error. Pero cada palabra sonaba vacía. No puedes pedir perdón por algo que todavía no te duele, le dije. Sí me duele, insistió. Te juro que sí. Entonces dime su nombre. Se quedó callada. ¿Ves? Ni siquiera puedes decirlo. Al final lo soltó, con voz temblorosa. Sergio. Me repetí el nombre en silencio. Lo recordaba del día del parque. Era el de la camisa blanca. ¿Y sigue en la clínica? Pregunté. Sí. Pero no volverá a pasar nada. Claro, le respondí, hasta que te vuelva a entrar la necesidad de sentirte viva. Ella me pidió que parara, que no siguiera. Me dijo que estaba confundida, que necesitaba tiempo. Esa palabra me quemó. Tiempo, repetí. ¿Tiempo para qué? Para ver si te conviene más tu familia o tu amante. No hables así delante de Claudia, me dijo, con tono de madre ofendida. No te preocupes. No pienso hablar de esto con nuestra hija. Pero tampoco pienso seguir fingiendo. La discusión siguió más de una hora. Ella insistía en que quería arreglarlo, que iría a terapia, que cortaría todo contacto con él. Yo escuchaba, pero ya no creía una sola palabra. Todo sonaba a guión aprendido. Cada frase era una excusa envuelta en remordimiento falso. Cuando finalmente se fue al dormitorio, me quedé en el salón. No podía entrar ahí. Dormí en el sofá, con la luz apagada y los pensamientos girando en la cabeza como un motor que no se apaga.
A la mañana siguiente, se comportó como si nada hubiera pasado. Preparó el desayuno, habló de la escuela, del tráfico, de la compra. Yo no respondía más que con monosílabos. En cuanto se fue con la niña, encendí el ordenador y empecé a buscar un abogado. No porque quisiera divorciarme ya, sino porque necesitaba saber qué podía hacer, cómo proteger a mi hija y mi casa antes de que ella empezara con sus juegos de víctima. Quería estar preparado. Ese mismo día por la tarde, me llegó un mensaje de ella: te quiero, no me odies. No respondí. Lo borré. No porque no me doliera, sino porque no tenía sentido seguir alimentando algo que ya estaba muerto. No hay forma de amar a alguien que te miente mirándote a los ojos. Esa noche, cuando volvió del trabajo, me pidió que habláramos. Le dije que no había nada más que hablar por el momento. Me dijo que si me iba, no sabría cómo explicárselo a Claudia. Le contesté que eso lo pensara ella, que fue quien creó la historia. No te vas a ningún lado, dijo. Sí, Laura, me voy. Pero antes vas a entender lo que es perder de verdad. Salí de casa sin mirar atrás. Caminé largo rato, hasta que el aire frío me despejó la cabeza. No sabía aún cómo, pero decidí que no iba a limitarme a sufrir. Ella había jugado con mi confianza, y eso no se perdonaba. Iba a devolverle el golpe, no con gritos ni violencia, sino con algo que sintiera donde más le dolía, su reputación, su estabilidad y su control. Volví a casa pasadas las 11. Ella dormía o fingía dormir. Me metí al despacho, encendí el portátil y comencé a escribir un plan. No un impulso, no una venganza impulsiva, sino algo calculado, paso a paso. Quería que sintiera exactamente lo mismo que yo había sentido al verla besando a otro. La misma sorpresa, la misma impotencia, el mismo miedo. Pasaron 3 días sin que habláramos más que lo justo y necesario. Los saludos eran fríos, las comidas silenciosas, los movimientos dentro de casa mecánicos, como si viviéramos en una coreografía ensayada sin emoción. Claudia lo notaba, claro, aunque ninguno de los dos decía nada. Me dolía verla intentar mantener el ánimo, pero no podía fingir que todo seguía igual. Durante esas noches, mientras ella dormía, yo seguía preparando mi plan. No era algo improvisado ni movido solo por rabia. Era metódico, paciente, con cada paso pensado para que el golpe llegara sin que ella pudiera evitarlo. No quería violencia ni discusiones interminables. Quería consecuencias. Quería que entendiera lo que era perderlo todo, no solo a mí, sino la imagen de familia perfecta que tanto le gustaba mostrar. Primero empecé con lo práctico. Fui al banco y pedí acceso a los movimientos de las cuentas conjuntas. Descubrí que en los últimos meses había retirado pequeñas cantidades en efectivo, siempre justo después de cobrar. No era dinero para gastos del hogar ni para la niña. Eran cantidades redondas, siempre los mismos días, coincidían con las fechas que yo había visto en los registros del local donde trabajaba Sergio. No me hizo falta pensar mucho. Era evidente que ese dinero era para ellos, cenas, hoteles, escapadas. Cada cifra era una confirmación más. Imprimí los movimientos, los guardé en una carpeta junto con copias de correos y documentos que demostraban mis ingresos y mi participación en los gastos familiares. No por morbo, sino porque sabía que cuando esto explotara, ella intentaría hacerse la víctima y yo tenía que tener todo preparado para dejarla sin argumentos. El siguiente paso fue averiguar más sobre él. No me bastaba con un nombre. Necesitaba saber con quién estaba tratando. En la página web de la clínica figuraba su nombre completo, dirección de correo, teléfono de contacto profesional. Usé eso para buscar en redes sociales. Encontré su perfil en LinkedIn, otro en Instagram y uno en Facebook. Lo típico, fotos de gimnasio, de viajes, frases de superación y postureo barato. No me sorprendió.
Lo que sí me llamó la atención fue una publicación reciente donde agradecía a su equipo maravilloso por el apoyo y subía una foto de grupo en la que aparecía Laura. Ella estaba sonriendo, con la mano en el hombro de él. Lo imprimí también. Todo se estaba acumulando como piezas de un expediente. Una noche, mientras ella dormía, abrí su ordenador del trabajo, el que solía dejar en la mesa del salón. No tenía contraseña. Revisé las carpetas y encontré varios documentos personales mezclados con cosas del trabajo. Entre ellos había un correo enviado desde su cuenta personal con el asunto fin de semana en Toledo. Dentro había una reserva de hotel para 2 personas, a nombre de Sergio Paredes y acompañante. La fecha coincidía con el fin de semana que me dijo que iba a un curso de fisioterapia avanzada. No sabía si reír o romper la pantalla de un puñetazo. Cerré el ordenador sin borrar nada, solo guardé una copia en un pendrive. Ya tenía más de lo suficiente. El viernes siguiente, fingí que me había olvidado del tema y le propuse salir a cenar los 3. Dije que quería hacer algo en familia para despejar el ambiente. Ella dudó al principio, pero al final aceptó. Durante la cena fue amable, incluso cariñosa. Sonreía mucho, se esforzaba por mantener una normalidad que ya no existía. Yo la miraba y pensaba en cómo alguien podía mentir tanto sin torcer el gesto. Después de dejar a Claudia dormida, le dije que necesitábamos hablar de verdad. Esta vez no sobre nosotros, sino sobre lo que iba a pasar. Se tensó al instante. Preguntó si pensaba divorciarme. Le dije que todavía no, pero que las cosas iban a cambiar. ¿Qué significa eso? Me preguntó, cruzando los brazos. Significa que no voy a ser el idiota que financia tu doble vida, le respondí. Ya no vas a usar el dinero de la casa para pagar tus escapadas con ese tipo. No estoy usando dinero para eso, replicó. No inventes. Saqué los papeles del bolsillo. Aquí están los retiros, las fechas, los montos. Todo encaja con tus horarios de trabajo extra. Los miró sin decir nada. Intentó mantener la calma, pero la vi tragar saliva. Su silencio fue suficiente. No hacía falta que lo confirmara. No voy a denunciarte ni a armar escándalo, pero desde hoy las cuentas se separan, le dije. Tú pagas tus cosas y yo me ocupo de Claudia. No puedes hacer eso sin hablarlo antes. Ya lo estoy hablando. Se levantó furiosa, me llamó manipulador, me dijo que la estaba humillando. Me reí sin ganas. No te estoy humillando. Te estás humillando tú sola. Esa noche dormimos en habitaciones separadas. A la mañana siguiente, preparé a Claudia para el colegio, le hice el desayuno y la llevé yo mismo. Al volver, Laura estaba en la cocina con una cara de derrota que no le había visto nunca. Me pidió hablar. Le dije que adelante. Me pidió perdón. Dijo que había roto con él, que lo había bloqueado, que quería empezar de cero. Que había cometido un error, que no sabía por qué lo hizo, que se sentía vacía. Era el mismo discurso de siempre, pero esta vez lo adornaba con lágrimas reales. Aún así, no le creí. No quiero tus lágrimas, le dije. Quiero hechos. Te los daré. Entonces deja la clínica. Se quedó en silencio. No puedo hacer eso. Entonces no hay nada más que hablar. Ahí entendí que su arrepentimiento no valía nada. Si de verdad quisiera arreglarlo, lo habría dejado. Pero no lo hizo, porque no se trataba de amor ni de culpa. Se trataba de que no quería perder la comodidad. Me dijo que si me iba, Claudia sufriría. Que debía pensar en la niña. Lo dijo con tono calculado, como si fuera una carta bajo la manga. Le respondí que pensara en eso antes de abrirse de piernas con su compañero. Se quedó helada. Me miró con rabia, pero sin palabras.
Durante los días siguientes actué normal con mi hija, pero con Laura ya no. Empecé a mover mis cosas discretamente. Llevé parte de mi ropa al trastero de mi hermano, copias de documentos al despacho de un amigo y vacié mis cuentas personales a una nueva. Ella no se dio cuenta. Seguía creyendo que todo era una discusión más que acabaría en reconciliación. No entendía que esta vez no había vuelta atrás. El punto de inflexión llegó el miércoles siguiente. Recibí una llamada de un número desconocido. Era Sergio. Su voz sonaba tensa. Me pidió que dejara en paz a Laura, que la perdonara, que no arruinara su vida. Me quedé callado unos segundos antes de responderle. Tú eres el que debería preocuparse por su vida, le dije. ¿Sabes con quién te estás metiendo? No hace falta que me amenaces, contestó. No voy a hablar más contigo. Solo quería que supieras que ella no merece esto. Y tú no mereces conservar tus dientes, pero ya ves, todos tenemos suerte. Colgó sin responder. Cuando llegué a casa, Laura estaba esperándome con cara de pánico. ¿Le has llamado a él? Preguntó. No. Me ha llamado él. ¿Qué le has dicho? Que se prepare. Intentó explicarse, pero ya no la escuchaba. Le dije que si volvía a cruzar palabra con ese hombre, se iría de la casa al día siguiente. Me gritó que estaba loco, que la estaba asfixiando, que no tenía derecho a controlarla. Le respondí que no la estaba controlando, solo poniéndole límites a alguien que los perdió hace mucho. Esa noche, mientras ella lloraba en la habitación, yo abrí el ordenador y envié un correo a la dirección de la clínica de Sergio. Adjunté las copias de los retiros de dinero, las reservas de hotel y una nota anónima que decía, si quieren mantener la reputación de su centro, revisen la conducta de sus empleados. No usé mi nombre ni nada que me identificara, pero me aseguré de que lo recibieran. No lo hice por despecho, sino por justicia. Al día siguiente, cuando llegó al trabajo, me escribió un mensaje, ¿qué has hecho? Nos han citado a los dos. No contesté. Esa tarde llegó destrozada. Dijo que la habían suspendido mientras investigaban. Me miró como si yo fuera el monstruo de la historia. Le dije que no me culpara, que las consecuencias eran suyas. Gritó, lloró, tiró un vaso al suelo. Yo no me moví. Le recordé que cada acción tiene su precio y que este era el suyo. Me llamó cruel. Le dije que no, que cruel había sido besar a otro delante de nuestra hija. Esa noche durmió en el sofá. Yo en la cama, sin remordimientos. Por primera vez en semanas, dormí profundamente. Sabía que aún quedaba mucho por resolver, pero esa primera parte de mi venganza estaba cumplida. Ella había sentido lo que yo había sentido, vergüenza, miedo y soledad. Y eso, al menos, equilibraba las cosas. Después de lo que pasó con la clínica, todo en casa se volvió aún más tenso. No se trataba ya de la traición, ni de la rabia, ni siquiera del desprecio, sino de algo más simple y directo, el miedo. Laura había perdido el control de la situación y lo sabía. Ya no podía fingir que todo era un error que se podía arreglar con disculpas ni con abrazos falsos. Tenía que enfrentarse a la realidad de que ya no tenía el poder que solía tener sobre mí, y eso la alteraba más que cualquier otra cosa. Se movía por la casa como si pisara terreno enemigo, revisaba mi mirada cada vez que hablaba, como si esperara un nuevo golpe, una nueva consecuencia. Por mi parte, me limité a cumplir con mis responsabilidades como padre. Me levantaba temprano, preparaba el desayuno, llevaba a Claudia al colegio, respondía correos del trabajo, hacía la compra y al final del día, cenaba en silencio. No discutía, no provocaba, pero tampoco perdonaba. Ella intentaba iniciar conversaciones, a veces fingía que hablábamos de cosas normales, otras se mostraba vulnerable, pedía comprensión, apelaba al pasado, a los años compartidos.
Yo escuchaba, pero no le respondía con más de lo necesario. La distancia era intencional y sostenida. Era parte del castigo, pero también parte del proceso de sanar. No podía darle calor ni consuelo a quien me había clavado un cuchillo en el pecho. Una tarde, mientras recogía a Claudia del colegio, la vi hablando con una profesora. La niña tenía cara de incomodidad, y la maestra me saludó con un gesto tenso. Me acerqué, saludé con educación y le pregunté si todo estaba bien. La profesora me dijo que últimamente Claudia se mostraba distraída, que en clase estaba más callada de lo normal y que había preguntado varias veces si sus padres iban a divorciarse. Esa palabra me cayó como un bloque de cemento en la cabeza. No porque me sorprendiera, sino porque hasta ese momento no había considerado cómo todo esto estaba afectando a nuestra hija. La maestra fue respetuosa, no se metió más de lo necesario, pero me dejó claro que algo estaba afectando emocionalmente a la niña. En el coche, le pregunté directamente. Claudia primero se hizo la distraída, dijo que estaba cansada, pero después se soltó. Dijo que me veía triste, que mamá lloraba por las noches, que nadie hablaba en la casa y que eso la hacía sentir mal. Me pidió que no nos separáramos, que quería tenernos a los dos siempre. Esa noche no pude dormir. No porque me sintiera culpable, sino porque entendí que había llegado el momento de cerrar el círculo. La venganza había cumplido su propósito. Laura había perdido su trabajo, su estabilidad, su imagen. Yo había recuperado el control y había dejado claro que no era un idiota al que se podía pisotear sin consecuencias. Pero ahora necesitaba dar el siguiente paso. No por mí, sino por Claudia. Lo que menos necesitaba ella era seguir viviendo en una casa donde no existía ni una pizca de afecto. Al día siguiente, preparé café para los dos y le pedí a Laura que nos sentáramos a hablar. Lo hice sin rabia, sin tensión, con una calma que parecía extraña incluso para mí. Ella se sentó enfrente, nerviosa, esperando un nuevo ataque. Le dije que no iba a gritarle, que no iba a reprocharle nada, que no tenía sentido seguir peleando. Le dije que había pensado mucho en todo, que había revisado nuestras opciones y que había llegado a la conclusión de que lo mejor para todos era separarnos. No se lo esperaba. Se quedó en silencio largo rato, sin saber qué decir. ¿Estás seguro?, me preguntó, con voz baja. Sí. ¿Y Claudia? Ya lo sabe, aunque no con palabras. Lo siente. Entonces empezó con el discurso de siempre. Que podíamos intentarlo, que podíamos ir a terapia, que no quería perder la familia. Dijo que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa, que si tenía que cambiar de trabajo, lo haría, que si tenía que mudarse, también. Me dijo que aún me quería, que no había dejado de amarme, que todo había sido un error, una crisis personal. Me miró con ojos húmedos, con una mezcla de desesperación y súplica. No es solo por lo que hiciste, le respondí. Es porque ya no puedo confiar en ti. Y sin confianza, no hay nada. Pero podemos recuperarla. No conmigo. No grité, no me levanté de la silla, no señalé con el dedo. Solo dije la verdad. Ella empezó a llorar. Esta vez con fuerza. Se tapó la cara, me pidió que pensara en todo lo que habíamos vivido. Me dijo que no me iba a encontrar otra como ella. Me reí, no por burla, sino por lo absurdo de la frase. No quiero encontrar otra como tú, le dije. Precisamente por eso me separo. Acordamos que hablaríamos con Claudia el fin de semana. Que lo haríamos juntos, con calma, sin echar culpas. Le dije que podía quedarse en la casa por ahora, que yo buscaría un piso cerca para estar disponible para la niña. No me importaba dejarle la casa. No me interesaban los muebles ni las paredes. Me interesaba la paz. El sábado por la tarde, nos sentamos los tres en el salón.
Laura y yo hablamos despacio, le explicamos que íbamos a vivir en casas separadas, pero que la íbamos a seguir queriendo igual, que ella seguiría viendo a los dos. Claudia lloró, nos abrazó a los dos, preguntó si era por culpa suya. Le aseguramos que no. Yo casi no pude contenerme, pero me mantuve firme. Era necesario. Después de eso, el ambiente cambió. Ya no había tensión, solo tristeza. Pero era una tristeza limpia, sin veneno. Me mudé el lunes siguiente. El piso era pequeño, pero estaba cerca del colegio, cerca de todo. Me sentí raro las primeras noches, pero también libre. Empecé a respirar de nuevo, a dormir sin sobresaltos, a recuperar la cabeza. Laura intentó mantener el contacto más allá de lo necesario. Me escribía mensajes largos, a veces confusos, con nostalgia y excusas. Me decía que soñaba conmigo, que no entendía cómo habíamos llegado a esto. No le respondía. Solo hablábamos por temas relacionados con Claudia. Nada más. Una tarde me llamó su hermana. Quería saber qué había pasado, por qué nos habíamos separado. Le dije que hablara con Laura. Me dijo que ya lo había hecho, pero que lo que le contó no cuadraba. Según ella, Laura decía que yo me había vuelto frío, que me había distanciado, que estaba deprimido. No mencionó la infidelidad, ni a Sergio, ni nada. Solo me dejó mal parado a mí. Entonces entendí que aunque se estuviera cayendo su mundo, no iba a soltar su fachada. Iba a seguir vendiendo la historia que la dejaba a ella como víctima. Me dio igual. Que dijera lo que quisiera. Yo no necesitaba justificarme ante nadie. Los que me conocían sabían quién era. Y los que no, no me importaban. Lo único que me quedaba era concentrarme en Claudia, estar para ella, acompañarla en todo este proceso. Y seguir con mi vida, sin lastres, sin mirar atrás. Porque cuando alguien rompe lo más valioso que tenías, lo único que puedes hacer es asegurarte de que no tenga oportunidad de hacerlo otra vez. Y eso fue exactamente lo que hice. Una vez instalado en el nuevo piso, que tenía lo justo y necesario para empezar de nuevo, mi prioridad fue establecer una rutina clara para Claudia. Coordinamos con Laura los días de visita, los horarios y todo lo que pudiera darle estabilidad a la niña. Ella venía conmigo martes y jueves por la tarde y fines de semana alternos. Le hice un espacio en mi dormitorio, le decoré una pared con dibujos y le compré los mismos cereales que teníamos en casa, para que no sintiera el cambio tan brusco. Claudia al principio se mostraba confundida, preguntaba mucho, pero con el tiempo empezó a sentirse cómoda. No fue fácil verla adaptarse a una nueva forma de vida, pero tampoco era justo que siguiera creciendo en medio de una tensión constante y un matrimonio roto que solo se sostenía por apariencia. Cada noche que dormía tranquila en el sofá cama que puse al lado del mío me confirmaba que había hecho lo correcto. Laura intentó mantener cierta cercanía los primeros días. Me escribía mensajes que mezclaban lo emocional con lo práctico. A veces eran sobre Claudia, otras simplemente recuerdos sueltos o excusas disfrazadas de preguntas. Yo respondía solo lo que era estrictamente necesario. No por odio, sino porque ya no tenía interés en sostener una conversación con alguien que había demostrado tan poca capacidad de arrepentimiento verdadero. Ella seguía en la casa, sin trabajo, buscando excusas para no dejar la clínica del todo. Decía que era difícil encontrar otro empleo, que todo estaba complicado, que nadie contrataba fisioterapeutas con malos antecedentes, refiriéndose a la advertencia interna que le habían puesto por su relación con Sergio. No me interesaba. Se lo había buscado sola. Una tarde de viernes, mientras preparaba la cena con Claudia, recibí una llamada de un número desconocido. Era Sergio. Otra vez. Esta vez hablaba distinto. Ya no tenía ese tono soberbio que usó la primera vez. Me dijo que Laura le había cortado todo contacto,
que lo bloqueó, que la habían separado de él en la clínica, y que estaba muy mal. Me pidió que hablara con ella, que le dijera que no había necesidad de actuar así. Lo dejé hablar, lo dejé desahogarse y cuando terminó, le respondí con calma. Le dije que no me interesaba lo que pasara con él, que no me importaba si Laura lo bloqueaba o no, que mientras no se acercara a mi hija, podía hacer lo que le diera la gana. Me dio las gracias de manera absurda, como si le hubiera hecho un favor. Colgué y bloqueé el número. No necesitaba más teatro. A la semana siguiente, me escribió la madre de Laura. Quería hablar conmigo en persona. Acepté, más por respeto que por otra cosa. Nos encontramos en una cafetería del barrio, un sitio tranquilo, sin gente conocida. Ella llegó puntual, con cara de madre cansada. Me saludó con cariño, pidió un café y fue directa al grano. Me dijo que Laura estaba destruida, que no salía de casa, que lloraba todo el día, que se estaba deshaciendo emocionalmente. Le respondí que lamentaba escuchar eso, pero que no era responsabilidad mía. Ella insistió, me dijo que entendía lo que Laura había hecho, pero que la familia debía mantenerse unida por el bien de la niña. Le pregunté si sabía por qué nos habíamos separado. Dijo que sí, pero que todos cometemos errores. Le respondí que yo no había cometido ningún error, que solo había reaccionado ante una traición sostenida en el tiempo, frente a los ojos de mi hija, con descaro y sin ningún tipo de remordimiento real. Me pidió que reconsiderara mi decisión, que al menos le diera una segunda oportunidad. Le dije que no. No hubo gritos ni escenas. Se fue tranquila, aunque decepcionada. Yo regresé a casa con más claridad que nunca. Ya no quedaba nada que rescatar, y lo único que faltaba era cerrar todos los cabos pendientes. Fui al abogado, inicié el proceso de separación formal, preparé la documentación necesaria, y pactamos una custodia compartida sin conflicto. Laura firmó sin rechistar. No tenía fuerza para pelear y sabía que yo tenía todo en orden. No podía inventar una versión que la salvara. A partir de ahí, los días se volvieron más predecibles. Me enfoqué en el trabajo, retomé rutinas que había dejado, salí un par de veces con amigos, fui al gimnasio, leí libros que tenía pendientes. No era felicidad, pero era estabilidad. Empezaba a recuperar algo de mí mismo. Un mes después de haberme ido de casa, Laura me pidió hablar una última vez. Dijo que no era para convencerme de nada, que solo quería cerrar el capítulo. Acepté. Nos vimos en el parque donde solíamos llevar a Claudia de pequeños. Llegó puntual, sin maquillaje, con una expresión que no le conocía. Nos sentamos en una banca, a una distancia prudente. Habló ella primero. Me pidió perdón de nuevo, esta vez sin rodeos, sin excusas. Dijo que había actuado como una cobarde, que nunca pensó que yo reaccionaría así, que creyó que podría manejarlo todo sin consecuencias. Me dijo que me admiraba por haber sabido mantener la calma, por no haberle gritado, por no haberla destruido públicamente. Me preguntó si aún la odiaba. No te odio, le respondí. Pero tampoco te respeto. Se quedó callada, miró al suelo. No espero que me perdones, dijo. Solo quería que supieras que lo lamento. Lo sé. Pero el daño ya está hecho. Nos quedamos ahí un rato más, sin hablar. Luego se levantó, me dio un beso en la mejilla, y se fue. Yo no me moví. Me quedé viendo cómo se alejaba por el mismo camino por donde tantas veces habíamos caminado con nuestra hija de la mano. Y ahí supe que todo había terminado. No quedaba nada por decir. Nada por hacer. Ahora, meses después, la vida sigue. Claudia se ha adaptado, pregunta menos, sonríe más. Yo la veo crecer con orgullo, intento estar siempre para ella, sin fallar. Laura y yo mantenemos un contacto cordial. No hay rencor en las palabras,
pero tampoco confianza. Somos dos personas que comparten una hija, y nada más. Aprendí muchas cosas de todo esto, pero la más importante es que no importa cuán bien creas conocer a alguien, nunca sabes de lo que es capaz hasta que la vida lo pone a prueba. Y cuando alguien te falla así, tan de frente, tan sin remordimientos, lo único que te queda es soltar, reconstruirte y asegurarte de que nunca más vuelvas a permitir que te rompan con la misma facilidad. Y eso fue exactamente lo que hice. Volví a ser yo, pero sin ella. Y esta vez, con los ojos bien abiertos.